Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Bienvenidos a todos el día de hoy. Mi nombre es Francisco Curiel Aguilera y hoy quiero compartir con ustedes un poco de qué hacemos para rehabilitar a los pacientes edéntulos utilizando implantes dentales, qué opciones, y vamos a hablar de varios tipos de tratamiento y diversas consideraciones. Lo primero, quiero agradecer a la doctora Laura Díaz Guzmán, a la doctora Díaz, por esta invitación a compartir con ustedes esta mañana. La doctora Díaz, pues mi mentora, maestra, muy querida, amiga de la familia de toda la vida. Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que ha hecho por la odontología. Un poco acerca de en dónde he aprendido a hacer y cuál es mi experiencia haciendo este tipo de tratamientos. Pues yo soy orgullosamente graduado de la Universidad de La Salle Bajío. Hice la carrera de odontología en la ciudad de León, Guanajuato. Posteriormente hice el posgrado en prostodoncia en la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental. Estuve ahí varios años. Y posteriormente tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Dallas, en Texas, a hacer un implant fellowship, en donde después me quedé a hacer la especialidad en periodoncia y la maestría en ciencias. Entonces, bueno, un poco de dónde hemos aprendido a hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema de hoy, pacientes sedéntulos. Vamos a hablar de tres principales temas, que es consideraciones diagnósticas, es en donde vamos a empezar el viaje de este paciente en su rehabilitación. Vamos a hablar qué opciones de tratamiento hay y cómo realizamos esas diferentes opciones. Y bueno, una muy importante, el mantenimiento que les vamos a dar. Entonces, vamos a hablar primero de estas consideraciones diagnósticas. Cuando nosotros vamos a ayudar a un paciente déntulo a tener su rehabilitación, pues tenemos muchas cosas que considerar. Tenemos cosas que se refieren a la función, cosas específicas del paciente, morfología, es decir, qué oclusión tenemos, qué parafunciones, cómo vamos a ajustar esas oclusiones, cuál es la arcada opuesta, la estética que busca el paciente, cuáles son las finanzas. Sabemos que es un factor muy importante al momento de decidir el tipo de tratamiento, qué expectativas tiene el paciente del tratamiento y cómo manejar esas expectativas, morfología, los contornos del reborde, soporte labial. Entonces, sabemos que con el paciente déntulo, y lo aprendimos desde nuestras clases de dentaduras completas, cómo vamos a rehabilitar a este paciente en una forma que es completamente funcional, estética, agradable para el paciente. Si empezamos, por ejemplo, este es un paciente que tiene una dentadura en el maxilar y tiene dentición natural en la mandíbula. Entonces, bueno, ¿qué veo aquí? Por ejemplo, desde que el paciente llega y me dice, quiero implantes porque ya no quiero usar mi dentadura. ¿Qué factores tengo? ¿Voy a simplemente poner implantes y a poner una sobredentadura o voy a hacer algo fijo? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos aquí? En cuanto a un factor muy importante es, ¿cuál es la oclusión antagonista? Este paciente tiene dentición natural en el arco opuesto, en donde vemos pues signos de enfermedad periodontal, vemos que la oclusión ha cambiado. Entonces, todos estos son factores a considerar que si no los tomamos en cuenta desde el momento de hacer nuestro diagnóstico inicial, esto nos podría traer consecuencias a largo plazo, fallas de implantes, fallas con la oclusión, dependiendo de los materiales que utilicemos. Entonces, simplemente empezar a ver desde las fases iniciales de diagnóstico, considerar todos estos factores, ¿no? ¿Qué pasa cuando, diferente al paciente anterior, tenemos un paciente que no tiene suficiente reborde? Hay poco hueso disponible. ¿Cómo vamos a hacer para colocar implantes, ¿no? O pacientes que tienen parafunciones en donde hay fractura, la dimensión vertical se ha disminuido debido a esa parafunción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de materiales vamos a elegir para rehabilitar estos pacientes? ¿Cómo los vamos a dar un seguimiento? ¿Qué tipo de oclusión? Todos estos tipos de cosas, ¿no? Entonces, desde el principio, tenemos que considerar todos estos factores para poder ofrecer al paciente un tratamiento que le va a durar, que va a estar ahí por largo plazo,
y que no va a darle problemas, ¿no? O que el paciente sepa qué esperar. Por ejemplo, si yo pongo dientes de resina en un paciente que tiene este tipo de parafunción, entonces, bueno, el paciente tiene que saber que esos dientes se van a fracturar, se van a desgastar y que vamos a tener que trabajar y tener un plan a futuro para ese tipo de problemas cuando surjan, ¿no? Por ejemplo, para funciones con dimensión vertical completamente disminuida en estos casos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar todos estos pacientes, ¿no? Es muy importante también ver cuál es la razón de la pérdida dental. Por ejemplo, aquí tenemos un caso con una enfermedad periodontal muy avanzada, severa. Este es un paciente en sus 30, en donde pues hay nada de hueso alrededor de sus dientes. Entonces, un paciente tan joven, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué protocolos nuevamente vamos a seguir? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Cómo vamos a hacer la fase de colocación de implantes? Es decir, enfermedad periodontal avanzada, sabemos que la posibilidad de tener perimplantitis a futuro es más alta que un paciente que pierde los dientes, por ejemplo, por caries o por trauma. Entonces, nuevamente, todos estos son factores que desde el momento en que estamos haciendo el diagnóstico, tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, este otro paciente ha perdido los dientes, vemos un descuido total debido a historia de uso de drogas. El paciente ya se rehabilitó, pero ahora es momento de, bueno, restaurar su función, restaurar la sonrisa, ¿no? Entonces, qué cambia en cuanto a nuestro plan de tratamiento, a las decisiones que tomemos? La historia, por ejemplo, de uso de drogas, que lo vemos más y más común en estos días, ¿no? ¿Cómo vamos a alterar el tratamiento? ¿Qué tipo de sedación le vamos a dar al paciente? Todo este tipo de cosas. Entonces, muy importante tener una historia clínica que sea completa, donde tengamos todos los factores, ver nuevamente si el paciente es edéntulo o si es dentición terminal, ¿no? Y ver si el paciente aún tiene dientes, cuál es el estado de esa dentición, ¿no? ¿Cuál es el estado si, por ejemplo, vamos a rehabilitar solamente la arcada superior? El paciente va a mantener la arcada inferior. Bueno, ¿cuál es el estado de esa dentición? ¿Qué tratamiento va a necesitar para darle esas condiciones ideales? Para lograr la oclusión, para lograr un buen pronóstico a largo plazo de ese tratamiento que vamos a hacer. ¿Cuál es la razón por la que el paciente perdió los dientes? Y nuevamente, el hueso alveolar. ¿Cuánto hueso hay disponible para colocar los implantes? ¿No? Porque es una de las cosas que nuevamente vemos y bueno, vamos a poner implantes, el paciente tiene una dentadura y ya no puede. Bueno, primero, ¿hay hueso para colocar implantes o tenemos que planear también una cirugía preprotésica de injertos para entonces y después colocar los implantes, ¿no? Y para esto vamos a utilizar el CBCT. El CBCT es una de las herramientas que cuando vamos a colocar implantes es, digamos que especialmente para casos de donde se está rehabilitando toda una arcada o un paciente completamente déntulo, no podemos hacer, en el día de hoy no podemos hacer estos casos sin un CBCT. ¿No? ¿Por qué? Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, y este es solo un ejemplo, esta es una imagen panorámica derivada del CBCT. Yo puedo ver que ahí la altura del reborde está perfecto, se ve que ese paciente tiene el hueso perfecto para colocar implantes en la mandíbula y rehabilitar y hacer una rehabilitación fija. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo la imagen de la derecha? ¿No? Vemos que el reborde pues no está tan bien como se ve en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos aporta el CBCT, nos da esa tercera dimensión para tener volumétricamente la información de ver cuál implante vamos a poder poner. Primero, ¿podemos colocar implantes o tenemos que planear cirugía antes de, ¿no? Y nuevamente, no es lo mismo. Cuando llegamos con el paciente, decimos, sí, puedo poner implantes, lo vi en la panorámica, hacemos el colgajo y ¿qué pasa? No hay hueso, ¿no? Entonces, no, no estamos proveyendo al paciente el mejor servicio. Si desde antes le decimos, bueno, vamos a tomar una tomografía con BIM, podemos ver el volumen, entonces el paciente ya sabe que desde antes vamos a tener que hacer injertos o planear diferentes cosas, ¿no? Pero entonces es parte del proceso de planeación del caso y no es algo que al momento de la cirugía se volvió una complicación y cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, esta es nuevamente una imagen en donde, si yo veo la panorámica, la imagen superior es una panorámica
de este paciente, en donde vemos que la altura del reborde alveolar está ideal para implantes, ¿no? Al momento que tomamos un CBCT, que es la imagen inferior, empezamos a hacer la planeación para un All on 4. Hacemos nuestro trazado de los nervios dentarios, hacemos la colocación de implantes, y al momento de ver en esta imagen superior derecha, esta concavidad lingual, ¿no? Entonces, qué implante puedo yo poner aquí y no estar fuera del hueso? Entonces, aquí nuevamente vamos a tener que planear ya sea injertos o diferente tipo de implantes o elegir un sitio diferente. Entonces, el CBCT nos va a dar toda esta información y nos va a ayudar a prevenir muchas complicaciones en la fase quirúrgica. Nuevamente, el estado sistémico del paciente. Cuando nosotros vamos a colocar implantes, especialmente si estamos haciendo extracciones, alveoloplastías, colocaciones de implantes en una misma cirugía, pues es una cirugía considerable, no es algo muy simple. Entonces, médicamente el paciente, pues tenemos que saber cuál es su estado, ¿no? Si vamos a hacer sedación, nuevamente acá, todos los casos, especialmente este tipo de casos tan grandes, los hacemos con sedación porque es más seguro para el paciente, más cómodo. Y entonces tenemos que saber cuál es el estado de salud del paciente para hacer esa sedación de una manera que sea segura, ¿no? Vamos a hablar con sus médicos, hablamos con todos los médicos. Si el paciente va al cardiólogo, al endocrinólogo y tiene al médico internista, bueno, hablamos con todos ellos, les decimos qué tipo de tratamiento vamos a hacer, cómo va a ser la cirugía, qué tipo de sedación utilizamos. Entonces ellos nos dirán, bueno, vamos a cambiar los tales medicamentos o vamos a disminuir la dosis o sabemos que ahora con la polifarmacéutica que existe, el paciente pues llegan por lo menos con 3, 4 medicamentos, ¿no? Cuando los pacientes están arriba de 60, 70 años, están tomando muchos medicamentos. Entonces tenemos que manejar todo esto de una forma integral junto con sus médicos tratantes. Tenemos que considerar esto como un tratamiento médico y no solamente como poner dientes, ¿no? Uno de los factores a considerar muy importantes, especialmente hablando de implantes, es condiciones metabólicas como diabetes. Un paciente que tiene diabetes, si no está controlada, el riesgo de infecciones posquirúrgicas, el riesgo de perimplantitis o falla de implantes a mediano plazo es muy alto comparado que un paciente que no tiene diabetes o que tiene diabetes controlada, ¿no? Si a eso también agregamos los pacientes fumadores, sabemos que el uso de tabaco es nuevamente un factor de riesgo muy alto para perimplantitis. Cada vez lo vemos y generalmente cuando vemos estos pacientes que fuman, generalmente más de una cajetilla al día, cuando vienen con implantes que han fallado, son muy comúnmente los de enfrente, que es en donde tenemos el humo del cigarro inicialmente llegando, ¿no? Pero, pues, vemos que alrededor del 12, 13% de pacientes fumadores son los que tienen perimplantitis. Si a eso combinamos con diabetes no controlada, entonces ahí es donde empezamos a hacer un tratamiento que si no diagnosticamos y no cambiamos esos factores, no damos las condiciones ideales, pues no va a funcionar a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante hacer todos estos cambios, todo este tipo de colectar esta información antes de hacer el tratamiento. Entonces, vamos a ver, una vez que nosotros hemos diagnosticado, hemos tenido las primeras consultas con el paciente, que sabemos qué tipo de tratamiento, que el paciente, cuáles dientes se van a perder, cómo vamos a hacer la planeación, bueno, ¿qué opciones de tratamiento tenemos, ¿no? Pues tenemos, empezando por una dentadura total, que sabemos que es digamos, lo más comúnmente, el tratamiento que más se provee a pacientes sedéntulos. Después podemos tener una sobredentadura, y esto es ya utilizando implantes, o podemos tener prótesis fija completamente, ¿no? Vamos a hablar cada uno de estos. Dentadura, bueno, esta la vamos simplemente a hacer una revisión muy rápida porque como es el tratamiento más utilizado, pues esto nos puede servir de base para que el paciente entienda
pueda comparar qué pasa una dentadura comparada con implantes. Entonces, sabemos que la dentadura es mucosoportada y mucoretenida. Es decir, todo la función, la dentadura, el contacto va a estar completamente en el tejido. Dependemos de la morfología del reborde, del sellado periférico y bueno, dar un esquema oclusal adecuado para que el paciente pueda mantener las prótesis. Ventajas, pues el costo es muy bajo comparado con el uso de implantes. El proceso es sencillo y rápido, generalmente, y bueno, son fáciles de limpiar. El paciente lo remueve, lo limpia fuera de boca, se la vuelve a poner. Desventajas, pues es removible, ¿no? Que los pacientes lo que buscan es algo fijo, algo que sea similar a la dentición natural. La función va a estar disminuida comparado a la dentición natural, ¿no? Sabemos que un paciente con dentaduras va a tener aproximadamente el 30% de la función, en el mejor de los casos, comparado con la dentición natural, ¿no? Sabemos que con implantes podemos llegar a tener hasta el 90% de la función restaurada comparado con la dentición natural. Entonces, bueno, esto afecta al paciente en diferentes sentidos. La interacción social también está afectada porque pues, los pacientes no tienen la confianza de hablar sin que la prótesis se vaya a desalojar, ¿no? Diferentes situaciones, ¿no? Y a futuro, pues los cambios fisiológicos que va a haber con mayor resorción ósea. Simplemente un ejemplo muy rápido, unos rebordes, pues relativamente adecuado reborde en la maxila, un reborde un poco más disminuido en la mandíbula. Hacemos una dentadura, oclusión bibalanceada para ayudar a que la dentadura se quede ahí, que darle un mejor pronóstico de no tener esa dentadura que se desaloje. Ahora, ¿cómo podemos mejorar una dentadura? Mejorar, decir retención, ¿no? Pues podemos utilizar una dentadura. Las dentaduras sabemos que son mucosoportadas, implanto retenidas. Esto quiere decir, la sobredentadura va a descansar sobre el tejido. Los implantes lo único que hacen es ayudar con la retención, para que esa dentadura no se desaloje tan fácilmente, pero no van a estar completamente soportados por los implantes. La compresión del tejido sabemos que puede ser aproximadamente de 1 milímetro cuando el paciente esté en función. Por eso tenemos que lograr un efecto bisagra haciendo un paralelismo con el eje intercondilar. Entonces, cuando hacemos la planeación de implantes, los vamos a colocar paralelos para poder dar esa función paralela al eje intercondilar. ¿No? No haría nada bien si yo pongo un implante en esta zona y otro aquí, porque no va a estar paralelo al eje intercondilar, entonces cada vez que el paciente muerda va a tener función en un lado, pero en otro no. No vamos a tener las cosas equilibradas. ¿Cómo podemos realizar una sobredentadura? Pues sabemos que antes de los implantes, antes del boom de los implantes, pues se pueden hacer sobredientes, ¿no? Sobredientes podemos tener diferentes aditamentos. Ahora simplemente lo que hacemos es con los implantes, colocamos ya sea aditamentos como locators o O-rings o aditamentos de bola, o podemos utilizar también barras, ¿no? Donde los implantes van a estar conectados por una barra metálica, a diferencia de los aditamentos, por ejemplo, locators, en donde van a estar funcionando individualmente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la sobredentadura comparado a la dentadura? Bueno, las ventajas son costo accesible comparado a una rehabilitación fija, porque solamente vamos a colocar 2 implantes, ¿no? Entonces es la misma dentadura de la que hablamos previamente, pero con un par de implantes. Va a haber una mejor retención que cuando no había implantes y es fácil de limpiar porque el paciente nuevamente se la puede quitar y limpiarla. Las desventajas, pues nuevamente es removible y los pacientes generalmente lo que buscan es algo que sea fijo, ¿no? Hay una cirugía de implantes, entonces pues implica un paso más. Y bueno, el mantenimiento protésico. Este es algo de lo que hablaba previamente. Cuando nosotros ponemos un par de implantes, este es un lado, mostrando el lado izquierdo. Cuando nosotros colocamos un par de implantes, uno de cada lado, paralelos a ese eje intercondilar, la función, cuando el paciente muerda, vamos a tener esa compresión del tejido en esta zona. Entonces tenemos el efecto bisagra, en donde la sobredentadura puede hacer este movimiento en función y estar acorde al eje intercondilar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos más implantes para hacer una sobredentadura que es removible?
Si nosotros ponemos 2 implantes de cada lado, generalmente no vamos a lograr poner los implantes en la zona posterior. En esta zona es donde va a haber hueso. Entonces, al momento de tener la función, el tejido va a seguir comprimiéndose en esta parte. Entonces vamos a tener, la parte anterior se va a desalojar. Pues ahora lo que tenemos, en lugar de ser un efecto bisagra que abre en esta forma, ahora tenemos un efecto sub y baja, porque tenemos una palanca que está haciendo la función y este implante está sirviendo como pivote, ¿no? Entonces vamos a tener este movimiento que va a causar fuerzas fuera del eje en los implantes, va a causar falla de implantes o perimplantitis, eh, y también pues fracturas repetidas de las prótesis, desgastes de los aditamentos prematuros. Por eso es que cuando nosotros planeamos sobre dentaduras, generalmente lo hacemos en 2 implantes, porque este es un caso, un paciente eh, en la maxila, bueno, el paciente ha tenido dentaduras por muchos años, la maxila no tiene problemas de retención, la mandíbula es en donde pues está teniendo esos problemas. Entonces colocamos un par de implantes con aditamentos locators, eh, hacemos el pick-up de esos aditamentos locators y ven como ahora, al momento de rehabilitar pues una dentadura nueva con la oclusión adecuada, va a evitar que la prótesis inferior se esté desalojando. Ahora, esto es de lo que hablaba con el mantenimiento de una sobredentadura comparado a la dentadura, ¿no? Los pacientes tienen que saber que van a tener que regresar con nosotros para reemplazar estos aditamentos retentivos. Generalmente estos aditamentos son de algún tipo de resina, de plástico, en este caso son de nylon, los locators, y dependiendo el uso del paciente, si hay parafunción, y dependiendo el paralelismo de los implantes, qué tanto desgaste haya entre ellos, pues estos aditamentos los vamos a tener que estar reemplazando cada entre 3 meses a 6 meses normalmente, en donde cuando ya no tienen retención, pues los removemos, colocamos uno nuevo, ¿no? Entonces el paciente tiene que saber que va a estar viniendo, que eso va a ser también un gasto que tiene que planear a futuro, que no es solamente, bueno, ya tengo mis implantes, mi sobredentadura y nos vemos, ¿no? Va a tener que estar regresando para tener este mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si podemos colocar más implantes? No solamente esos 2, sino podemos colocar 4, 6 implantes, 8 implantes, ¿no? Aquí es en donde empezamos a hablar de prótesis completamente fijas, que son implantos soportadas e implantos retenidas. Una de las formas de hacer estas prótesis es hacer prótesis parcial fijas sobre implantes, ¿no? Es decir, vamos a hacer puentes, algo similar a si estuviéramos haciendo una rehabilitación sobre dientes naturales en puentes. Vamos a hacer diferentes segmentos, por ejemplo, un segmento posterior de cada lado y ya sea uno o 2 segmentos anteriores. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de este tipo de prótesis? Es que si algo falla, si por ejemplo estoy utilizando porcelana fundida sobre metal, si algo se fractura, es más fácil reemplazar un puente de 3 unidades que reemplazar un puente de 12 unidades, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de tratamientos se hacen. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a necesitar más implantes. Necesitamos entre 6 a 10 implantes para hacer por arcada, para poder tener esos segmentos. Y bueno, aquí el reborde alveolar no puede tener reabsorción. Cuando el reborde alveolar ya tiene reabsorción, es decir, cuando el paciente ya lleva años usando dentaduras, que el reborde verticalmente está disminuido, entonces nosotros vamos a tener que reemplazar no solamente la parte dental, sino también gingival. Y ahí es en donde empezamos a tener ciertos problemas o podríamos tener ciertos problemas con estética. Entonces, ¿qué pasa con estas prótesis parciales sobre implantes? Por ejemplo, nuevamente este es el lado izquierdo, solamente un esquema en donde tenemos un puente de 3 unidades posterior, un puente de 3 unidades anterior de cada lado. ¿Ok? Entonces, para hacer algo así necesitamos 8 implantes por lo menos. Entonces, ¿cuál es la otra, cuáles son las ventajas de este tipo de prótesis? Bueno, es fija, el paladar está descubierto, que es para muchos pacientes es uno de los principales problemas con las dentaduras o sobredentaduras, que el paladar está cubierto y bueno, lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? La fonética se ve alterada, no pueden probar sus alimentos, demás.
Este tipo de prótesis también va a limitar la resorción ósea. ¿Por qué? Porque está completamente sobre implantes. No tenemos esas fuerzas compresivas que tendría una dentadura. No tendremos la fuerza en esta forma, sino que la fuerza la función se transmite completamente hacia los implantes. Eh, entonces, al estar fijos, vamos a tener una mejor función, en donde nuevamente hablamos de aproximadamente el 90% de función comparada con una dentición natural, ¿no? Desventajas, pues el costo. El costo al tener que poner eh, 8, 10, 12 implantes, pues se va a subir obviamente el costo, tanto quirúrgico como protésico, ¿no? Porque son más tornillos, más aditamentos, pues el costo se eleva. Hay que hacer una cirugía de implantes y generalmente injertos. Es muy, muy raro ver un reborde que esté perfecto para este tipo de prótesis sin tener que hacer injertos. Y bueno, la higiene, si hay ciertas complicaciones con el diseño de la prótesis o demás, pues puede ser más difícil. Este es un caso que me tocó ver en donde tenemos puentes posteriores, puente anterior, ¿no? En ambas arcadas, superior e inferior. Si pueden ver aquí, todas las restauraciones son atornilladas. Aquí no vamos a utilizar nada cementado y en este momento el 100% de las restauraciones que hacemos sobre implantes son atornilladas. ¿Por qué? Porque las podemos recuperar. Si algo falta, puedo quitar la resina que haya utilizado para cubrir esas chimeneas, desatornillo la restauración, la puedo mandar al laboratorio, hacer las reparaciones que se necesiten y volverla a colocar. Sabemos que también el cemento alrededor de los implantes, pues es uno de los principales factores para que causen periimplantitis. Entonces, bueno, todo esto lo evitamos con restauraciones atornilladas. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es desde el momento de la colocación de implantes, planear esas restauraciones para que los agujeros de acceso, las chimeneas, estén ya sea en la cara oclusal o en los cíngulos de las restauraciones, ¿no? Entonces, bueno, regresando a este caso, nuevamente es un caso que me tocó ver dar seguimiento, en donde el reborde ya tenía reabsorción. Entonces, al hacer prótesis fijas, no se puede diseñar, esconder esta transición. Entonces, si el paciente aquí sonríe muy alto, va a enseñar la transición entre la prótesis y su reborde. Lo podemos ver aquí en la arcada inferior. Entonces, ahí es en donde, si el reborde está perfecto, si podemos hacer injertos y tener un reborde que no esté reabsorbido, podemos colocar los implantes y hacer esos puentes, segmentos de 3, 4 unidades, en donde lo vamos a poder dar una apariencia natural. Nuevamente, si ya vemos que hay reabsorción, si vemos que el reborde, el paciente ya tenía dentaduras, está muy reabsorbido, ya tenemos este tipo de situaciones, entonces ahí tenemos una opción diferente, que es la opción de la prótesis híbrida. Híbrida o fija removible, en inglés se llama el fixed detachable, entonces, bueno, es simplemente la traducción, pero es también conocida como prótesis híbrida, ¿no? Este también es implanto soportada e implanto retenida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La prótesis híbrida va a ser una sola pieza para rehabilitar toda la arcada, en lugar de ser esos segmentos. La otra ventaja que esto nos da es estabilidad de arco cruzado, es decir, cuando nosotros tenemos implantes en ambos lados, la función, al estar ferulizado, va a distribuir las fuerzas entre todos los implantes que tengamos en la arcada. Si nosotros tenemos solamente segmentos, pues la función de este segmento se carga en los dos implantes de acá, la función anterior se carga en los implantes que tengamos. Al tener estabilidad de arco cruzado, las fuerzas se distribuyen entre todos los implantes. Este tipo de prótesis son fijas para el paciente, pero son removibles para nosotros. Nosotros podemos nuevamente accesar esos tornillos, remover la prótesis, hacer mantenimiento, limpieza, lo que tengamos que hacer y volverla a poner, colocar los tornillos. Para este tipo de prótesis necesitamos por lo menos 4 implantes por arcada. ¿Mm? Nuevamente ventajas, pues es fija, el paladar va a estar descubierto, el paladar no los pacientes tienen nuevamente, especialmente si ya estaban utilizando dentaduras, pues van a tener ese paladar descubierto que es uno de los mayores beneficios que vemos que los pacientes sienten, ¿no? Además de pues, ser fija,
aumentar la función y limitar nuevamente la reabsorción ósea porque no tenemos esa fuerza compresiva sobre el hueso alveolar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el costo. El costo es mayor que una sobredentadura porque pues tenemos que colocar más implantes, pero el costo es menor que la prótesis fija porque tenemos generalmente menos implantes que si hacemos puentes, tenemos menos aditamentos protésicos bueno, tenemos una cirugía de implantes y tenemos problemas con higiene si no está correctamente diseñada también. Ahora, ¿cómo es esta prótesis fija removible? Bueno, esta es la híbrida que el tratamiento inicial que el doctor Brannemark desarrolló, que era colocar 5 a 6 implantes en la sínfisis entre los agujeros mentonianos, pues es algo así, ¿no? Tenemos 5 implantes rectos y hay un cantilever de los molares o el segmento posterior. Ahora tenemos el concepto de All on Four, que es todo, colocamos 4 implantes y toda la rehabilitación se hace en esos 4 implantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la prótesis híbrida del tratamiento tradicional del Dr. Brannemark? Con el All on Four vamos a utilizar implantes angulados y evitamos tener un cantilever muy largo, que en este tipo de prótesis pues teníamos ese cantilever, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco más de All on Four, que es lo que bueno, hacemos eh, en nuestra clínica principalmente. Entonces, vamos a nuevamente utilizar mínimo 4 implantes por arcada. En estos tipos de tratamientos generalmente no vamos a necesitar injerto óseo porque utilizamos el hueso que el paciente tiene, el hueso propio, el hueso nativo del paciente. Vamos a hacer carga inmediata y vamos a utilizar esos implantes angulados, ¿no? Con los implantes angulados, ahora vamos a hablar de las ventajas, pero generalmente vamos a evitar estructuras anatómicas como los senos maxilares o los nervios. Vamos a poder utilizar implantes con mayor longitud para tener esa estabilidad inicial al ponerlos angulados comparados con implantes rectos. Y bueno, es el hueso propio del paciente, ¿no? Y para cambiar esas angulaciones vamos a tener los aditamentos multi-unit y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Ahora el concepto All on Four es simplemente porque así cuando el doctor Paulo Malo lo desarrolló, lo publicó, pues es 4 implantes y la rehabilitación híbrida sobre eso. Ahora pueden ser 5 implantes, pueden ser 6 implantes, no en todos los casos utilizamos 4, ¿no? Hay casos en donde utilizamos más. Simplemente se conoció y Nobel lo patentó como All on Four prácticamente. Eh, Este es digamos, el concepto básico de All on Four, donde vamos a poner 4 implantes por arcada, aquí evitando los senos, y al poner implantes angulados, podemos utilizar implantes más largos. Eso también nos ayuda a evitar injertos y evitar el cantilever, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos el seno en esta zona o si el seno está más neumatizado, para nosotros lograr tener adecuado soporte posterior y evitar un cantilever muy largo, si no estamos utilizando estos aditamentos, estos implantes angulados, tendríamos que colocar un implante recto en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso sería hacer una elevación de seno, posteriormente hacer la colocación de implantes y después la carga. Nuevamente, al colocar los implantes angulados, podemos evitar entrar en los senos, podemos evitar las elevaciones de seno y podemos hacer una carga inmediata de los implantes. En la mandíbula vemos cómo lo vamos a hacer nuevamente en la misma zona, en la sínfisis, entre los orificios mentonianos, pero vamos a angular esos implantes para evitar estar cerca del nervio dentario inferior, pero teniendo un cantilever mínimo en la parte posterior, teniendo una mejor distribución de fuerzas. Esta es una imagen de los implantes multi-unit, como este es el eje del implante, y con este aditamento esta zona, esta parte de la derecha que ven, este pin, va a ser la chimenea protésica. Entonces, aunque el implante está colocado en esta angulación, nuestra prótesis, la chimenea va a estar en esta angulación. Y hay diferentes angulaciones. Tenemos de 17 grados, de 30 grados, ahora hay casas comerciales que tienen 45 grados, dependiendo el nivel de angulación que tengamos que utilizar para estas prótesis. Entonces, ¿qué otra ventaja tienen estos aditamentos multi-unit? Comparado con hacerlo a nivel implante, estos aditamentos multi-unit
tienen una forma cónica. Entonces, toda la prótesis va a estar sentada sobre la periferia de este aro del aditamento y va a estar un tornillo protésico aprisionando la prótesis. Entonces, al tener esa forma cónica, vamos a lograr pasividad. Cuando nosotros vamos a restaurar una prótesis de este tipo, ferulizada de varias unidades, si lo queremos hacer a nivel implante, entonces, bueno, tendríamos que utilizar diferentes aditamentos para lograr tener una pasividad y evitar que este hexágono nos vaya a causar fuerzas no axiales en los implantes al momento de insertar las prótesis. Ahora, otra de las ventajas que tenemos al utilizar estos aditamentos multi-unit es que vamos a tener lo que se conoce como platform switch, que es de la plataforma del hueso del implante, es decir, en donde está la conexión del implante a donde está la conexión protésica, vamos a tener esta separación. Entonces estamos aislando el sellado biológico que hay alrededor del implante en esta zona, porque el tejido, la encía se va a insertar en esta zona. Vamos a tener el nivel gingival acá. Entonces tenemos algo que es similar a un surco, que nosotros vamos a colocar estos aditamentos en el momento de la cirugía y posteriormente no los vamos a volver a tocar. Entonces esto nos permite crear ese sellado biológico y evitar nuevamente que las bacterias entren y bueno, poner en mayor riesgo de perimplantitis. Este es un caso de una radiografía postquirúrgica de Ollon-Forbes en la colocación de estos 4 implantes, en donde están los agujeros mentonianos y cómo estamos dando esa distribución con la angulación de los implantes. Nuevamente un caso, la radiografía prequirúrgica, cómo vamos a planear en dónde están los senos maxilares, dónde están los senos, y esta es la panorámica derivada del CBCT, en donde tenemos los agujeros mentonianos, y bueno, cómo vamos a hacer esa colocación, y tenemos esa misma paciente con la radiografía postquirúrgica. Ahora, algo más que quiero mostrarles en esta radiografía, si ven la radiografía postquirúrgica, el reborde alveolar tenemos una forma en donde no tenemos una plataforma ideal. Tenemos picos, tenemos aquí zonas de reabsorción, zonas óseas más altas, más bajas. Cuando nosotros vamos a hacer una prótesis híbrida, nosotros queremos tener una superficie completamente plana para lograr tener un sellado adecuado, para lograr que esa prótesis tenga un grosor igual en alrededor de toda la prótesis y no tener zonas más altas, más cortas, en donde podamos introducir puntos de fractura, hacer zonas más débiles de la prótesis o causar problemas de higiene, ¿no? Otro de los factores que vemos es a largo plazo, si yo dejo el reborde alveolar la misma forma en cómo está después de hacer las extracciones y hago una prótesis rehabilitando ese contorno gingival, tiempo después el hueso se va a reabsorber para crear digamos, plataforma. Entonces, si no lo hago yo en el momento de la cirugía, el hueso va a hacerlo en unos años. Entonces vamos a tener espacios que se van a crear entre la prótesis y la encía del paciente. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es regularizar este proceso. Vamos a remover el hueso que se necesita para tener una adecuada plataforma restaurativa. Pueden ver aquí cómo está desde el día de la cirugía. Hacemos las extracciones, la regularización ósea, la colocación de implantes y bueno, aquí tenemos un provisional. Ahora, ¿cómo vamos a calcular en dónde tiene que estar ese hueso? ¿Hasta dónde va a estar el hueso alveolar? Para nosotros tener una prótesis que sabemos que va a tener un buen pronóstico a largo plazo, tenemos que diseñar, tener 15 milímetros por lo menos de espacio interoclusal entre la plataforma del implante y el borde incisal de esa restauración o la cara oclusal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios elementos protésicos que vamos a tener que poner en ese espacio interoclusal. Si no tenemos el espacio suficiente, vamos a tener o una barra muy corta o no vamos a tener suficiente acrílico o los dientes muy desgastados y pues es una prótesis que se va a estar rompiendo todo el tiempo. Entonces tenemos que diseñar estos 15 milímetros de espacio interoclusal. Pacientes que han tenido dentaduras por mucho tiempo, generalmente yo no tengo que hacer ninguna regularización. Ya tienen esos 15 milímetros, o 16, o 17, o 18, ¿no?
Pero pacientes en donde vamos a hacer extracciones y colocación inmediata de implantes, pues nosotros tenemos que crear ese espacio. Otro de los factores que vamos a considerar es en dónde va a quedar el labio cuando el paciente hace una sonrisa alta, porque nosotros queremos esconder esta transición entre la encía del paciente y la encía protésica. No queremos que al momento del paciente sonreír se muestre esa transición. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no hacemos una adecuada alveoloplastía? Cuando ese paciente en esta sonrisa es muy alta, enseña esa transición. Entonces, esta es una falla estética. Si nosotros nuevamente aquí no hay 15 milímetros, podemos ver lo corto que están, es la zona gingival, la parte protésica gingival. ¿Por qué? Porque como no hay adecuada, no hay adecuada alveoloplastía, no hay adecuada reducción ósea, entonces está creando un flanco para poder esconder esa transición. Y al crear este flanco en esta zona, estamos haciendo la prótesis prácticamente imposible de limpiar. Esta es una silla de montar en donde pues no nos va a funcionar. Ahora, ¿cómo sabemos al momento de la cirugía cuánto espacio, ¿no? Porque pues vamos a extraer los dientes, o si ya no hay dientes, ¿cómo sé que voy a tener esos 15 milímetros? Pues para esto vamos a utilizar diferentes guías quirúrgicas. Recordemos que siempre que vamos a colocar implantes, esta cirugía tiene que ser protésicamente guiada. Es decir, yo tengo que tener un plan de cómo va a estar la restauración final, cómo se va a ver la restauración final, cuánto espacio necesito y colocar el implante de acuerdo a esa restauración final, ¿no? Es algo así como cuando vamos a construir una casa, vamos a poner los cimientos en donde tienen que estar para soportar esa casa, ¿no? No vamos a poner los cimientos pues en donde el suelo está un poco más rígido o demás y hacer la casa en un lado diferente, ¿no? Tiene que estar todo planeado para darnos esos cimientos, colocar los implantes de una forma adecuada para que esa restauración pueda ser diseñada adecuadamente. Entonces utilizamos estas guías quirúrgicas. Esta es una guía quirúrgica muy simple, son unas dentaduras que han sido recortadas para ser utilizadas al momento de hacer la conversión al provisional inmediato. Y tenemos un duplicado de estas dentaduras que vamos a utilizar como guía quirúrgica. Si ven aquí tenemos este 15 marcado, que ahí nos va a dar los 15 milímetros del borde incisal hasta la plataforma ósea. Yo sé que al momento de la cirugía, el hueso alveolar tiene que estar aquí. Ahora, para los inferiores, pues tenemos, bueno, y posteriormente también vamos a tener una ventana, que yo sé que si las chimeneas protésicas están en esta zona, van a salir por la cara oclusal o por los cíngulos de los dientes. Entonces, al momento de la cirugía, vamos a colocar los implantes y los aditamentos multi-unit utilizando esta guía. Entonces, ahora con tecnología CAD/CAM, pues podemos hacer, este es algo muy similar, es un diseño, un enfilado digital, donde vamos a hacer una prótesis fresada, es el mismo principio, es la misma prótesis, pero en lugar de ser una prótesis procesada, pues es una prótesis fresada de una sola pieza. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tenemos una sola pieza en los dientes, no tenemos la delaminación o los dientes no se van a estar cayendo, rompiendo todo el tiempo. Entonces, desventaja, estéticamente, pues los dientes de dentadura se van a ver mejor que esta prótesis, ¿no? Ahora, bueno, sabemos que es un provisional, les explicamos a los pacientes que es simplemente para hacerlas más resistentes y es solamente durante el proceso de sanado de los implantes, ¿no? Pero es el mismo principio, es una dentadura y unas guías quirúrgicas nuevamente impresas en 3D en resina transparente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la secuencia quirúrgica? Antes que hagamos las extracciones, antes de empezar a hacer la cirugía, antes incluso de sedar al paciente, vamos a tomar la dimensión vertical, porque esa va a ser nuestra guía, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo las guías, sobre todo la inferior, eh, hago al paciente cerrar y no voy a saber exactamente en dónde está en relación con la dimensión vertical si yo no tengo estas marcas? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Hacemos dos marcas arbitrarias, nuevamente como lo hacemos para una prueba de rodillas, por ejemplo, y a mí me gusta marcarlo en el abatelenguas porque, bueno, ya lo tenemos. Hacemos la medición, marcamos aquí cuál es la vertical a la que queremos llegar. Ahora de aquí muchas veces, si la vertical en la que esté el paciente
al momento de iniciar la cirugía, nosotros estamos planeando, por ejemplo, recuperar dimensión vertical y vamos a incrementarla 2 milímetros, por ejemplo, bueno, vamos a saber que de esta dimensión, que es en donde estaba el paciente, vamos a aumentar 2 milímetros al hacer la carga inmediata. Y bueno, ahorita voy a explicar un poco más de ese proceso. Entonces, vamos a hacer las extracciones. El primer paso, una vez que tenemos la dimensión vertical registrada, vamos a hacer las extracciones y vamos a hacer esa alveoloplastía utilizando las guías. Si ven aquí, removemos esta parte del proceso alveolar para tener ahora sí una superficie, darnos esos 15 milímetros de espacio restaurativo y darnos una superficie que sea completamente plana para poder diseñar la restauración. Ahora, ¿cómo sé que ya tenemos esos 15 milímetros? Bueno, vamos a utilizar esta guía quirúrgica. Aquí, como dijimos previamente, tenemos 15 milímetros del borde incisal hasta el contorno de esta guía. Entonces yo sé que aquí hay suficiente espacio, aquí nos falta reducir posiblemente 1 milímetro, igual en este lado. Entonces así yo sé que al terminar la cirugía, la alveoloplastía es adecuada y voy a tener el espacio necesario. Ahora, para la guía inferior, vamos a colocar nuevamente la guía y vamos a cerrar al paciente. En la parte superior tenemos el paladar. El paladar es ese tope vertical donde sabemos que está la dentadura o la guía superior va a estar colocada en una posición correcta. Nosotros ponemos la inferior porque en la inferior la única referencia que tenemos pues es el superior. No tenemos un paladar inferior en donde podamos asentar esa guía. Entonces lo que hacemos es colocamos la guía inferior, que nuevamente ha sido medida desde el borde incisal, y cerramos al paciente. Yo, por ejemplo, aquí veo que si no estamos llegando a la vertical, nos falta hacer un poco de alveoloplastía. ¿En dónde? En donde la guía esté teniendo contacto con el hueso alveolar. Entonces ya sé exactamente en dónde reducir para lograr esa vertical y no incrementar la dimensión vertical de más al momento de restaurar. Entonces esta es una cirugía diferente, pero para mostrar la secuencia de fresado, una vez que tenemos la alveoloplastía, que hemos verificado que tenemos la vertical adecuada, entonces vamos a hacer la colocación de implantes. En la arcada superior identificamos, es muy importante, eh, elevar los colgajos lo que sea necesario para visualizar las estructuras anatómicas, ¿no? Si no estamos visualizando las estructuras, no sabemos si estamos muy cerca, por ejemplo, del agujero mentoniano. Entonces, tenemos que retraer esos colgajos lo suficiente para visualizar y saber que estamos a una distancia adecuada, una distancia segura de esas estructuras. Ahora aquí estamos fresando más o menos a 30 grados. Tenemos diferentes guías que nos pueden dar la angulación. Bueno, si podemos fresar, si no tenemos esos 30 grados y fresamos un poco más vertical, pues tendremos los aditamentos de 17 grados, ¿no? O hay casos en donde podemos, por lograr la colocación más distal de la parte posterior de esos implantes, podemos incluso fresar a 45 grados y bueno, tenemos ahora estos aditamentos, ¿no? Entonces vamos a hacer el fresado inicial con la fresa piloto de todos los implantes, donde tenemos los implantes posteriores están angulados y los implantes anteriores están rectos. Una vez que corroboramos que esa es la distribución que necesitamos, vamos a colocar los implantes. Aquí están, en este caso utilizamos implantes Branemark de hexágono externo y vamos a después colocar los multi-unit. Ahora ven cómo, aunque los implantes estaban colocados en este ángulo, la plataforma, la chimenea protésica va a estar en este ángulo. Entonces lo que hacemos con los multi-units, buscar un paralelismo relativo. Una vez que ponemos esos multi-units, no tenemos que lograr un paralelismo perfecto. ¿Por qué? Porque incluso si tenemos un poco de discrepancia por la forma cónica que tienen, vamos a poder lograr pasividad en las prótesis, ¿no? Es un caso, regresando al caso de las guías quirúrgicas que mostré previamente, tenemos los 4 aditamentos multi-unit. Los aditamentos, en este caso en el centro, son angulados también. ¿Por qué? Porque el reborde alveolar, si seguimos la forma, nos da hacia palatino. Entonces, vamos a corregir. Viene desde palatino, yo no quiero los orificios, las chimeneas en las caras vestibulares, entonces vamos a hacer esa corrección hacia palatino en esta zona. Los inferiores, nuevamente los 4 implantes, y aquí podemos ver un paralelismo relativo.
de esos multi-units una vez colocados. Vamos a colocar la guía quirúrgica nuevamente para saber que estas chimeneas protésicas van a salir en la cara oclusal o o en los cíngulos de sus dientes. Nuevamente con los inferiores colocamos los multi-units, estos pins, y vemos en qué zona van a estar esas chimeneas. Entonces aquí veo que todos los agujeros de acceso van a estar colocados adecuadamente para no interferir ni con la estética ni con la función de la prótesis final. Ahora, ¿qué pasa si en este momento veo que uno de estos de estas pines está en la cara vestibular, o está muy cerca de la cara vestibular, o está en una cúspide funcional? Pues ahí lo que podemos hacer es girar los implantes, porque este es el único momento. Si nosotros dejamos que los implantes sanen y tratamos de hacer eso después, pues no lo vamos a, obviamente no vamos a poder hacer. Habrá veces que podemos cambiar un multi-unit por uno diferente, tener una angulación diferente y corregirlo. Pero en este momento podemos hacer, jugar con el timing de los implantes un poco para lograr tener esas chimeneas en donde las necesitamos. O incluso cambiar, si veo que en este momento aditamento no me está funcionando, que está muy anterior, bueno, pues a lo mejor voy a cambiarlo por uno de 17 grados para tener el soporte un poco más posterior, ¿no? Pero este es el momento ideal para hacer todos esos cambios. Y la única forma de saberlo es pues teniendo estas guías quirúrgicas. Una vez que terminamos, que los implantes están colocados, los aditamentos multi-units están torqueados, vamos a hacer la conversión. Hay dos formas de hacer la conversión de la dentadura a un provisional fijo. El método directo, que es colocar los aditamentos en boca e inyectar acrílico, o el método indirecto, que es este que les estoy mostrando. Entonces, para el método indirecto, que es el que ah, en- personalmente yo prefiero hacer, porque tomo una impresión y todo el trabajo se hace en el laboratorio, ¿no? El paciente está, después de esta cirugía, está saliendo de la sedación, están cansados, están empezando a tener dolor, entonces el hacer todo el procedimiento en la boca, pues es más tardado, tenemos sangre, entonces a mí personalmente me gusta más hacerlo en el laboratorio. Lo que hacemos es tomar estas impresiones y trabajar en el laboratorio como lo haríamos con cualquier otra prótesis. Estas son prótesis perdón, cofias de cucharilla cerrada, porque voy a utilizar las dentaduras como cucharillas de impresión. Yo sé que esas dentaduras van a ajustar, yo sé que tengo el paladar en la dentadura superior eh, como un asentamiento positivo en donde me va a posicionar los dientes en la zona en donde tienen que estar. Eh, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente tomamos esta impresión de cucharilla cerrada utilizando las prótesis como cucharillas de impresión. Después vamos al laboratorio, estas son las impresiones, pues corremos las impresiones y hacemos la inyección del acrílico, la conversión en el modelo en el laboratorio. Entonces, otra de las ventajas es que ahora tengo un modelo quirúrgico inmediato, pero tengo un modelo que tiene la posición de esos implantes. Si el paciente regresa después y tenemos que hacer una reparación, pues ya tenemos un modelo con análogos de implantes en donde vamos a poder hacer cualquier reparación, cualquier trabajo. Incluso estos modelos los utilizamos al momento de restaurar para hacer unos jigs de verificación y tomar las impresiones con esos jigs. Entonces, hay varias ventajas de tener estos modelos. Y nuevamente, bueno, la mayor ventaja es que todo el trabajo se hace fuera de boca, es más rápido, es más limpio y pues el paciente no está envuelto en esta fase del tratamiento, ¿no? Estas son las prótesis inmediatas, una vez que están terminadas en el laboratorio, listas para colocar en la boca del paciente. Ahora ven que otra cosa que hacemos con las prótesis inmediatas es, vamos a tener un cantilever que está disminuido. Vamos a quitar, nosotros generalmente dejamos más o menos un premolar de distancia, lo que sería un premolar de distancia, en la parte más distal. Entonces, de donde esté el implante más posterior, vamos a dejar ese premolar y cortar todo lo que esté posterior. Entonces, la mayoría de las prótesis inmediatas no van a tener molares o van a tener solamente las cúspides mesiales, ¿no? Porque no queremos tener esa extensión. Otra cosa que pueden notar aquí es que todo está diseñado para tener oclusión en primer molar. ¿Por qué? Porque vamos a limitar ese cantilever. Nuevamente,
Si nosotros vamos a agregar un segundo molar, la función no va a ser muy diferente. La función entre oclusión a primer molar o a segundo molar es similar, pero si agregamos el segundo molar, vamos a estar aumentando el cantilever, aumentando el estrés en la zona distal, en donde pues puede haber más fallas de implantes o podemos tener todos esos diferentes posibles fallas. Entonces vamos a limitar nuevamente el cantilever. Y otra cosa que hacemos con estos provisionales es el grosor. Los vamos a hacer mucho más gruesos de lo que la prótesis final va a ser. Nuevamente, esto es solamente para hacerlos más resistentes, más fuertes, porque no hay ninguna estructura metálica, no tengo ningún refuerzo. Entonces, al ser más gruesos, pues vamos a evitar, en la medida de lo posible, fracturas de estas prótesis. ¿No? Y aquí está la prótesis colocada cuando ya está terminada en el laboratorio. Y podemos ver cómo ya pues hay un poco empezamos a ver edema, eritema. Esto es obviamente por la cirugía tan grande que acaba de tener el paciente, de extracciones, colocación de implantes y demás, ¿no? Ahora podemos hacer nuevamente con la tecnología CAD/CAM, cuando ya el reborde alveolar ya se ha reabsorbido, podemos hacer también cirugías sin colgajo, ¿no? Con este tipo de guías quirúrgicas, en donde vamos a diseñar todo en el software, vamos a seleccionar los implantes, vamos a seleccionar la angulación, longitud, diámetro de esos implantes. Incluso podemos seleccionar los aditamentos multi-unit que vamos a usar. Por ejemplo, aquí yo sé que este implante posterior vamos a utilizar este aditamento a 30 grados, va a estar en esta angulación y tenemos buen hueso alveolar alrededor. Entonces, con este tipo de tecnología, pues podemos planear hacer toda la cirugía antes de siquiera anestesiar al paciente, ¿no? Es otra de las ventajas de esta tecnología y de tener un CBCT, porque ya de antemano vamos a saber cómo están los senos, cuál es la anatomía, en dónde están los nervios, las estructuras anatómicas, o si tengo que injertar en alguna zona. Pues, toda esta información la voy a tener de antemano y voy a estar preparado para hacer una cirugía de acuerdo a, ¿no? En este caso fue una cirugía sin colgajo, en donde tenemos una guía, esta es una Novel Guide, una impresión en 3D de la planeación que hicimos. Es un paciente que ha tenido la dentadura por ya cierto tiempo, donde podemos colocar estos pines de anclaje. Esto va a estabilizar la guía para que nosotros podamos hacer el fresado y la colocación de implantes sin levantar un colgajo, ¿no? Yo saber que esta guía está completamente asentada y está fijada por estos pines, entonces sé que la guía está estable y que la planeación va a ser como la hicimos en la computadora, ¿no? Entonces aquí pueden ver el primer fresado, solamente haciendo un punch para tener los accesos iniciales. Entonces, con este tipo de guías podemos hacer el fresado secuencial completamente guiado, es decir, desde cada fresa, desde la fresa piloto hasta la última fresa la vamos a hacer guiada. Vamos a tener la colocación de implantes con un adecuado torque. Y como ya teníamos la selección de los multi-units previamente, yo ya sé qué aditamentos pedir, ¿no? Ya sé que necesito uno de 30 grados, uno recto, uno de 17, otro de 17, uno recto y otro de 30. Entonces ya sé exactamente qué voy a pedir antes de hacer la cirugía para tener todas las partes de implantes necesarias y no estar a media cirugía como, bueno, hubiera pedido una más o me hubiera servido más una de 17 grados o en fin, ¿no? Pues podemos tener toda esta información de antemano. Bueno, aquí tenemos, una vez hecha la provisionalización inmediata, podemos comparar en dónde están los agujeros de acceso planeados con lo que realmente tenemos al momento de la conversión de esa prótesis. Y bueno, este paciente, si nosotros lo vemos, si no les digo que este paciente acaba de tener 6 implantes colocados, pues no vemos ningún signo, excepto las funciones de la anestesia en esta zona. De ahí en fuera no sabríamos que este paciente acaba de tener una cirugía de 6 implantes. Entonces, una de las ventajas de tener un tratamiento sin colgajo. Pero nuevamente, estos tratamientos pues llevan toda esa planeación. Yo prácticamente voy a hacer la cirugía antes de tocar al paciente y voy a revisar ese CBCT de todos los ángulos, a ver qué me voy a encontrar, a ver cuáles son las potenciales complicaciones para precisamente evitarlas, ¿no? Esta es la planeación que hicimos y esta es la panorámica postoperatoria. Entonces pueden ver cómo
lo que planeamos. Con el resultado postquirúrgico, pues es muy, muy cercano, es prácticamente igual. Entonces, esta es lo que nos da el poder tener el uso de estas tecnologías y poder hacer una planeación adecuada. Es el mismo paciente, una vez que los implantes están listos para rehabilitar, donde tomamos las impresiones, hacemos unos nuevos provisionales, ven cómo estos provisionales no son tan gruesos como los primeros, y nuevamente tenemos oclusión en primer molar. Ujú. Este paciente va a tener esos provisionales por un tiempo. En el caso inferior es una híbrida, una barra de titanio con dientes de resina. Y bueno, esta es la prótesis final, que es un duplicado de los provisionales que le dimos al paciente. Entonces así ya sabemos que cuando el paciente tiene esos provisionales por varias semanas, sabemos que va a funcionar, sabemos que la estética y la fonética le van a gustar. Entonces podemos hacer nuestra prótesis final, que en este caso es una prótesis monolítica de circonio, eh, para entregarle, sabemos que va a funcionar, porque el paciente ya la probó. Entonces así es como el resultado final de este paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar estas guías, pero el paciente aún no ha tenido extracciones, aún no ha tenido la alveoloplastía, ¿no? Entonces no podemos hacer un caso flapless. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir el reborde alveolar. Ahora tenemos esta tecnología nuevamente en donde vamos a hacer, esta paciente va a perder los dientes remanentes superiores, vamos a hacer esta planeación de implantes, nuevamente con 6 implantes, y virtualmente vamos a sobreponer el hueso del paciente con los dientes que actualmente tiene el paciente con el encerado diagnóstico. Entonces así podemos hacer la cirugía, nuevamente podemos hacer la cirugía y hacer la conversión de esa prótesis incluso antes de anestesiar al paciente. ¿No? Vamos a hacer toda la fase de planeación en donde podemos ir del paciente dentado al paciente déntulo con un provisional inmediato. Pues este es solo un sistema, es el que yo he utilizado. Hay varios sistemas en el mercado que proveen un servicio similar, donde, bueno, vamos a tener impresión 3D de todas las fases del tratamiento, de la parte quirúrgica, donde tenemos la primera fase en donde el paciente tiene dientes, después de hacer las extracciones con esta simulación. ¿Qué va a pasar cuando nosotros colocamos esta guía? Y esta guía me va a decir, es como una ventana de reducción. Todo lo que esté fuera de esta ventana es lo que yo tengo que reducir en el reborde para lograr tener esos 15 milímetros. Es como una cofia de reducción si nosotros estuviéramos haciendo una corona, ¿no? En un concepto similar. Vamos a anclar esa guía, vamos a hacer la reducción y después sobre esta misma guía, vamos a colocar la guía de colocación de implantes. Y en este momento vamos a tener todo el fresado guiado de los implantes, incluso la colocación de los multi-units va a estar guiada. Incluso la carga inmediata va a estar guiada, porque yo voy a tener los aditamentos provisionales ya están preseccionados para cada uno de los implantes, ya sé qué angulación van a tener, y tengo una prótesis que ya está, tiene una estructura metálica. Tenemos los agujeros en donde van a salir las chimeneas y tenemos los orificios para inyección del acrílico. Entonces, cada paso de este tipo de prótesis, de este tipo de tratamiento, va a ser guiado desde la alveoloplastía hasta la colocación de implantes, colocación de multi-units y la carga inmediata. Entonces, este es este mismo paciente en donde después de hacer las extracciones, nuevamente tenemos que hacer un colgajo adecuado que permite el asentamiento de esta guía. Si esta guía no está sentada perfectamente, todas las demás guías van a estar en una posición errónea. Entonces voy a hacer un fresado incorrecto, voy a hacer las angulaciones incorrectas, es posible que entre los senos o que tenga diferentes complicaciones. Entonces, es muy importante verificar cada uno de los pasos, que esta guía esté completamente asentada, para entonces la mordida de asentamiento ya sé que me va a dar esa verificación. Hago la alveoloplastía, nuevamente es como una cofia de reducción. Posteriormente yo ya sé que si yo reduje hasta esta zona, la alveoloplastía está correcta y tengo esos 15 milímetros. Entonces coloco la guía para hacer el fresado de los implantes. Nuevamente es un fresado donde todo va a estar guiado desde la fresa piloto hasta la última fresa. La colocación de los implantes está guiada
y, bueno, la colocación de los multi-units posteriormente. Entonces aquí pueden ver como yo no he quitado esta guía para nada. Esta es como la nave madre en donde todas las demás naves llegan ahí. Es lo mismo, aquí todas las guías se van a estar colocando sobre esa guía inicial. Cuando estamos listos para hacer la conversión, colocamos los aditamentos, colocamos la prótesis. Este es un silicón espaciador que me va a dar el espacio que va a tener el tejido para yo poder asentar esta prótesis inmediata. Es algo que el paciente muerda, nuevamente tenemos esta mordida, hacemos al paciente ocluir e inyectamos el acrílico. Entonces aquí en este caso no cargamos los dos implantes posteriores, porque son los que estaban en los alvéolos, hicimos injertos considerables alrededor, entonces no cargamos esos implantes posteriores. En la carga inmediata, la rehabilitación, la paciente sí los tiene cargados, ¿no? Entonces, este es un proceso en que nos guía cada paso de la secuencia hasta entregar ese provisional inmediato. Entonces, nosotros ya sabemos que si seguimos estos pasos todo perfectamente, pues vamos a tener los implantes en la posición correcta, una prótesis inmediata en la posición correcta, y bueno, esta es la prótesis final, nuevamente una prótesis monolítica de circonio. Pueden ver la distribución que tenemos de los implantes, pues, correctas, prácticamente no tenemos cantilever, y bueno, sabemos que es algo que va a estar ahí, que le hemos dado las condiciones para que aunque la paciente sonría muy alto, no lo va a enseñar. Entonces, son las condiciones estéticas. Hemos creado una plataforma para que la paciente se pueda limpiar. Entonces, nuevamente, todo esto es desde la fase de planeación. Ahora, ¿qué materiales utilizamos para hacer este tipo de prótesis? Bueno, tenemos la estructura metálica con acrílico, ¿no? Que sabemos. Inicialmente las prótesis híbridas, pues es una estructura metálica con dientes de resina, acrílico sobre eso. Podemos hacer una prótesis, una porcelana fundida sobre metal, que sería un puente de metal porcelana, o un puente de circonio porcelana, ¿no? Una estructura. Ahora, estas dos no las utilizamos actualmente para nada. ¿Por qué? Porque al hacer una estructura tan grande, las cocciones que vamos a tener de la porcelana, una, pueden deformar esa estructura metálica. Segunda, el costo. Para nosotros lograr adecuada pasividad, pues tenemos que utilizar o metales nobles o de alta nobleza. Entonces el costo de eso es muy alto. O bueno, ahora con la tecnología con fresado, si utilizamos metales base, pero tienen que ser fresados. No podemos vaciar y tener la pasividad que tendríamos con algo CAD-CAM. Y luego tenemos el problema de la delaminación de la porcelana. Entonces, cuando nosotros tenemos toda la arcada, digamos 4 implantes, 6 implantes, y se rompe un borde incisal del 21, por ejemplo, pues tenemos que mandar todo a hacer una nueva cocción de porcelana, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de 5 años, pues no es solamente el 21, empiezan a tener fracturas de porcelana o de laminación? Entonces tenemos que rehacer todo. Por esta razón, no utilizo estas prótesis en metal porcelana o en circonio porcelana. Si nosotros queremos utilizar porcelana, bueno, una opción es la prótesis Maló, que ahorita les voy a mostrar un caso, que es una estructura metálica con coronas individuales cementadas. Tenemos la circonia estratificada o la circonia monolítica, ¿no? Que nuevamente la circonia estratificada hoy en día no la utilizo. Si hacemos estratificación es mínima y es en zonas no funcionales. ¿Por qué? Por la delaminación que tenemos de la porcelana sobre la circonia. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo. Esta es una prótesis que en el fellowship me tocó rehacer cuando la paciente, pues después de 20 años de uso, estos dientes estaban completamente desgastados. Entonces utilizamos la misma estructura de oro que se le hizo originalmente, solamente hicimos una nueva colocación de dientes. Ahora ven como el diseño, nuevamente este es el diseño original del Dr. Branemark, en donde tenemos un high water, ¿cómo se llama? Que es mucho espacio para poder tener una higiene adecuada. No tenemos contacto tisular y bueno, esta es nuevamente una estructura completamente de oro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esta estructura, pagar esa estructura el día de hoy es prohibitivo. Tenemos las estructuras CAD-CAM. Esta es una estructura de titanio, un Procedure Implant Bridge, y el titanio lo que nos da es que es muy ligero, es compatible con los implantes
y el costo de fresarlo es una fracción de lo que nos costaría vaciar un metal noble. Entonces, por eso, y aparte, bueno, la exactitud que tenemos de un sistema CAD-CAM. Entonces, si yo hoy en día voy a hacer una estructura híbrida, esto es lo que utilizo. Una estructura de titanio con resina resina colocada sobre esa estructura. Hay varios diseños, nuevamente esta paciente, y los voy a mostrar un poco más de esta paciente en un momento. Hicimos un diseño high water, pero hay diseños en donde este titanio puede estar en contacto con el tejido para lograr un sellado, o podemos tener casos en donde incluso acrílico, el diseño de wraparound, en donde el acrílico va a estar alrededor de la prótesis. El contacto de esa prótesis va a ser acrílico sobre el tejido del paciente, ¿no? Diferentes ventajas, desventajas de unos y otros, pero bueno, más solo por mencionar algunos. Nuevamente es una estructura híbrida de titanio. Ahora quiero mostrarles en este caso, no hice adecuada reabsorción. Esto fue antes de yo entender el concepto de reducción ósea y de alveoloplastia. Pues, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo una prótesis que es muy delgada, hay más alto riesgo de fractura dental y estoy creando para tener los dientes en una posición adecuada, estoy teniendo que traer y creando esta plataforma que pues va a ser incómoda, va a ser difícil de limpiar. Entonces, bueno, después de varios intentos, varios reposicionamientos de dientes, la paciente quedó cómoda, la diseñamos de forma que se pueda limpiar, pero aquí fue uno de los casos en donde haber hecho alveoloplastía hubiera tenido todo el sentido del mundo y me hubiera permitido crear una prótesis con mejores condiciones. ¿No? Esta es la prótesis en este caso el contacto es en titanio. Tenemos todo esto, esta parte bucal de la prótesis, bueno, nuevamente atornillada para poder recuperarla si necesitamos. Ahora, esta es la prótesis Malot, que es nuevamente diseñada por el doctor Malot cuando la primera publicación que tuvo en donde se hace una prótesis, una estructura metálica con coronas individuales. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, este es un caso nuevamente que hicimos hace algunos años, donde tenemos esa estructura de titanio con resina en composite y tenemos las restauraciones individuales que van a estar cementadas. Ahora, ¿cuál es el problema que veo ahora con estas prótesis o cuál es el razonamiento? Uno es que, bueno, si algo se fractura, es decir, nuevamente se rompe esa misma corona del 21, ¿no? Yo puedo solamente reemplazar una corona en lugar de tener que reemplazar toda la prótesis. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que para yo poder remover esta prótesis y tener acceso a los implantes o hacer higiene, cualquier tipo de cosas que necesite, esas chimeneas están cubiertas por las coronas. Entonces yo tendría que o remover las coronas o romperlas para lograr tener acceso a esos tornillos. Entonces, bueno, es una de las desventajas. Por eso, y porque, bueno, tenemos que hacer, obviamente, coronas individuales, pues el costo es mucho mayor. Entonces, por esta razón ahora es que no estamos haciendo este tipo de prótesis, pero bueno, es una opción más duradera que las prótesis de acrílico, por ejemplo, ¿no? Porque pues tenemos ya sea circonio monolítico o IMAX o metal porcelana, en donde si algo falla, pues vamos a solamente reemplazar una restauración, ¿no? Aquí están después de cementadas en boca. Ahora, prótesis monolítica de circonio, esto es lo que estamos hoy en día haciendo para pues la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Con la prótesis monolítica de circonio lo que vamos a evitar es la delaminación de la porcelana. Nuevamente, en algunos casos hacemos estratificación solamente de zonas no funcionales, es decir, solo en vestibular, nada en palatino, nada en incisal. Y eso es solamente por estética, ¿no? Porque pues si tenemos un material monolítico como el circonio, ahora con los 5Y y demás, que tenemos más translucidez, la estética ha mejorado, pero la estética todavía no es lo mismo que una porcelana estratificada. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ver cuáles son las expectativas del paciente, explicar cuáles son las posibles complicaciones si es que hacemos, por ejemplo, una prótesis estratificada y demás, para que el paciente sepa y lo tenga en cuenta, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta es una prótesis, esta va a ser una prótesis monolítica de circonia y una prótesis híbrida inferior con acrílico, este es diseño wraparound. Aquí tenemos esa prótesis, el mismo provisional que la paciente va a tener por varias semanas,
lo vamos a escanear, lo fresamos y esta es antes de sinterizar. Una vez lista, una vez sinterizada la prótesis y terminada, podemos ver del provisional al final, como es una copia exacta, nuevamente utilizando la tecnología CAD/CAM. Y bueno, esta es la prótesis una vez entregada, donde tenemos esa prótesis de circonio monolítica superior con la prótesis híbrida inferior. Y bueno, radiográficamente así es como la vemos. En este caso tenemos un implante cigomático, tenemos esa prótesis monolítica. La única estratificación que tenemos aquí es la encía. La encía tiene porcelana rosa, pero la parte dental es completamente monolítico. Y bueno, la parte inferior con esa barra de titanio y el acrílico alrededor. Ahora, la fase de mantenimiento, que es una parte muy importante que nuevamente tenemos que discutir con los pacientes desde antes de empezar el tratamiento, ¿no? Es algo como que muchas veces los pacientes piensan que van a venir, me van a poner implantes y ya, voy a estar en paz toda mi vida, me olvido que tengo dientes, ¿no? Entonces, es muy importante que desde que nosotros hablamos en la consulta inicial con el paciente, expliquemos que los implantes también necesitan mantenimiento, incluso más mantenimiento que los dientes. Entonces, nosotros vemos a los pacientes cada 6 meses. Si vemos que son pacientes que tienen ciertos problemas o que tienen dificultad para higiene o que tienen, que son propensos a acumular mucho cálculo, entonces los vemos cada 3 meses o 4 meses, dependiendo. Pero en general los vemos cada 6 meses. Tomamos radiografías cuando es necesario. En general, una panorámica me va a dar la información que necesito, a menos que vea algún problema con algún implante, algo cuando ya tomamos un CBCT, ¿no? Pero radiografías de seguimiento, generalmente una panorámica o las periapicales de los implantes son suficientes. Vamos a sondear los implantes. Sé que muchas veces hay como este miedo a sondear implantes, pero si nosotros no los sondeamos, no vamos a saber qué está pasando ahí alrededor. Entonces es muy importante hacer un sondeo de los implantes y, bueno, hacer higiene también, ¿no? Vamos a remover las prótesis. Vamos a limpiarlas en el ultrasonido, vamos a pulirlas, sobre todo si son de acrílico, y volverlas a colocar. Vamos a evaluar esas prótesis, ver la oclusión, ver cómo están las facetas de desgaste, si tenemos alguna microfractura, para, bueno, durante esa cita de mantenimiento, pues solucionar todos esos problemas y evitar fracturas mayores, ¿no? Vamos a nuevamente reforzar las medidas de higiene en casa, a ver, generalmente lo que yo hago es cuando llegan los pacientes, les quito la prótesis y veo qué tan limpia está, ¿no? Cuando van a venir al dentista, se limpian la prótesis, incluso aunque no se cepillen en su vida diaria, cuando van a venir a cita con el de limpieza, pues se van a cepillar y se van a pasar el hilo y demás, ¿no? Y nos pasa con muchos pacientes, no solamente pacientes de implantes. Entonces, al momento que quito las prótesis, obviamente vamos a ver cómo están los pacientes manteniéndolo en casa. Entonces, si es un paciente que veo que no está haciendo muy buen trabajo, pues le enseño, mira, todo esto es placa que se está quedando aquí, tienes que limpiarla. Y el impacto visual que tiene que el paciente vea la cantidad de placa o cálculo que se ha formado en la prótesis, o quitan y, ay, huele muy feo. Eso tiene un impacto muy fuerte para que el paciente diga, chin, sí me tengo que limpiar, esto sí es un problema, ¿no? Igual a los pacientes que llegan con las prótesis muy limpias, que veo que los tejidos están impecables, les digo, sigue haciendo lo que estés haciendo, está funcionando, sigue manteniéndolo, buen trabajo, porque pues eso también es en retroalimentación para ellos saber que están manteniendo sus implantes adecuadamente, ¿no? Y bueno, evaluamos el guardo oclusal, si es que el guarda tiene desgaste, entonces hacemos uno nuevo, lo ajustamos, lo que se tenga que hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos? En casa, ¿qué cuidados mandamos a los pacientes? Bueno, el uso del Waterpik nos ha resultado muy bueno, sobre todo con los pacientes que tienen prótesis de circonio, porque la prótesis de circonio es más fácil de limpiar que la de acrílico o la de titanio. Entonces, muchas veces con el Waterpik y los cepillos, como este cepillo, el cepillo de implantes de TP, es suficiente para que los pacientes los mantengan limpios. Eh, Ahora, nuevamente, el plan de mantenimiento, la fase de limpieza en casa es individual para cada paciente. Entonces, si veo que el paciente está teniendo dificultad en cierta zona, pues ya sea que modifiquemos la prótesis para que puedan utilizar el Superfloss, por ejemplo,
eh, lo que necesitamos hacer para dar las condiciones adecuadas y que el paciente vea y pues darles esa educación. Es muy importante nuevamente tener un pulido al alto brillo para no tener tanta adhesión de placa y formación de cálculo, ¿no? Aquí vemos una prótesis de circonio, nuevamente es el caso que les mostré anteriormente, en donde podemos tener un reborde perfectamente diseñado para una adecuada limpieza. Esta es una prótesis con el contacto intaglio en titanio, donde nuevamente lo vamos a pulir para evitar esa acumulación. Ahora está por publicarse este artículo que terminamos comparando la higiene o qué tan fácil es limpiar las prótesis con contacto en titanio o con el contacto tisular en circonio. Y lo que encontramos fue que cuando los pacientes se limpian, es mucho más fácil de limpiar la prótesis de circonio. Pero si los pacientes no están utilizando las medidas adecuadas, la acumulación de placa es similar, porque tenemos siempre esta idea de que es que el circonio no se le pega nada, entonces no va a tener placa. No, sí tiene placa y sí se forma cálculo mientras el paciente no esté limpiando. Ahora, si el paciente limpia, es mucho más fácil de limpiar la prótesis de circonio. Lo que encontramos en esta investigación fue que pacientes que tenían prótesis de titanio, incluso después les costaba mucho mantener esa prótesis limpia. Entonces aquí los dimos cada 3 meses para seguimiento, a ver cómo evolucionaban y les costaba más mantener. A los pacientes que tenían prótesis de circonio, de la primera a la segunda cita era algo similar. Cuando reforzamos esas medidas de higiene, disminuyó la cantidad de placa considerablemente. Entonces, es otra de las ventajas de utilizar el circonio monolítico, pero nuevamente tenemos que educar al paciente para que se limpien adecuadamente y crear los contornos ideales. Nuevamente, si no tenemos una adecuada reducción, vamos a ver estos flancos y pues una acumulación de placa. Estas prótesis son prácticamente imposibles de limpiar. Entonces, por eso tenemos que desde el principio planear y dar las condiciones adecuadas para que los pacientes puedan mantener esas prótesis a largo plazo. Crear estas troneras para introducir el superfloss, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la paciente que les mostré anteriormente donde hicimos un diseño high water, porque durante la fase de provisionales vemos que la paciente estaba teniendo mucho problema para evitar la formación de cálculo. Sabemos que en el lingual de los inferiores anteriores es en donde más cálculo normalmente vemos, incluso en la dentición natural. La paciente estaba teniendo mucho problema, formaba cálculo muy rápido. Entonces, en lugar de hacer una prótesis con contacto en tejido, hicimos un diseño high water para que pues, la paciente pudiera introducir los cepillos y tuviera más fácil higiene. No, ahora, esta es otra de las cosas muy importantes que hacemos en la fase de mantenimiento. Este es un paciente, vino a la clínica después de 5 años de no haber venido a una limpieza. Vino porque pues a veces cuando sangraba tenía un poco perdón, se cepillaba, tenía un poco de sangrado y ya llevaba un par de meses así, no se le quita, entonces decidió que ahora sí era tiempo de venir a su limpieza, ¿no? ¿Qué pasa? El día que llega, vemos esta patología, entonces sí, no está sangrando porque hay un poquito de irritación, ¿no? Hicimos una biopsia, resultó ser un melanoma maligno, entonces bueno, esta es una fase muy importante también en donde vamos a seguir viendo a los pacientes porque ya cuando los pacientes nuevamente están en estas prótesis finales, muchas veces sienten que ya no tengo que volver al dentista, tengo dientes biónicos, que no les pasa nada. Y no, tenemos que seguir viendo a esos pacientes. Entonces, muy importante tener esta fase de mantenimiento. Entonces, bueno, un resumen a grandes rasgos, educar al paciente desde el principio, qué expectativas, qué tipo de prótesis, qué tipo de cirugía, qué tipo de tratamiento va a tener. Entonces, desde el principio, tener esa educación del paciente. La cirugía que hagamos tiene que ser guiada protésicamente. Recuerden, el propósito de colocar implantes es poner restauraciones sobre esos implantes. Si los implantes no están colocados adecuadamente, si no están en la posición en que tienen que estar, la restauración va a fallar tarde o temprano. Entonces, esta restauración, esta cirugía tiene que ser con la restauración final en mente. El tratamiento es interdisciplinario. Todos los médicos y especialistas tratantes involucrados, quien vaya a restaurar, quien vaya a hacer la cirugía,
los médicos del paciente, todos tenemos que estar involucrados en el plan de tratamiento para poder darle el mejor servicio al paciente y poder hacer un diagnóstico, plan de tratamiento adecuados y ejecutarlo correctamente. Eh, la alveoloplastía es muy importante y es uno de los principales factores de falla de estas restauraciones. Vi hace unos días una plática que dio el doctor Parrish de fallas de Ollonfort, de complicaciones de Ollonfort. Esa era una de sus conclusiones también. O sea, lo que más vemos es que no hubo reducción adecuada, entonces las prótesis se rompen, los implantes fallan porque no se pueden limpiar. Entonces, es muy importante que una vez que decidimos que el paciente decide que va a tener este tipo de tratamiento, pues tenemos que hacer esa reducción ósea, tenemos que crear ese adecuado espacio restaurativo y darle las condiciones necesarias. Y bueno, tener un plan de mantenimiento a largo plazo en donde los pacientes pues van a venir, van a tener un seguimiento de esas prótesis y cualquier potencial complicación pues la podemos resolver antes que suceda. Entonces, bueno, ese es el material que tengo para compartir con ustedes por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Este es mi email y mi Instagram por si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, por favor no duden en contactarme y con todo gusto pues podemos hacer alguna discusión, revisar un caso, lo que se necesite. Pues muchas gracias por su presencia. Ahora, sí,